Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hacer un pequeño videito corto, nada más. ¿Sí? Vamos a hablar respecto a la construcción de cuadros, ¿no? En este caso de variables cuantitativas, ¿no? Continuas, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo una base de datos del libro de estadísticas descriptivas e inferenciales del escritor Manuel Córdoba Zamora, ¿no? Entonces vamos a agarrar ahí un ejemplo, ¿no? Una base de datos que son los salarios quincenales de 45 empleados. Entonces, nosotros sabemos muy bien que siempre nos vamos a enfrentar a una cantidad de información y tenemos que organizar esa información y presentar y sacar algunos tipos de estadísticos descriptivos, ¿no? También de eso va vinculado también en sacar algunos estadísticos inferenciales. Y en ese sentido, vamos a ver de una pequeña base de datos con una sola variable, cómo vamos a organizar esa variable en construir una tabla de frecuencias, ¿no? Para esta variable continua cualitativa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto que estamos realizando está dentro de lo que son la parte de los cuadros, formación de cuadros, de formación de tabulados, ¿no? De doble entrada, en este caso siempre hay que respetar el tema del título, ¿no? Del cuadro, cuando es por y cuando es según, ¿sí? Bueno, entonces no vamos a detallar mucho ahí, ¿no? Vamos a la parte, digamos, operativa con el Stata y vamos a construir estas tablas de distribución de frecuencia. Bueno, voy a correr en este caso el comentario. Acá, bueno, ¿no? Sí, vamos a borrar de la memoria, en este caso sí, para que no, digamos, tenga un stop al momento de correr, ¿no? El set mode. Y vamos en este caso a vincular a la carpeta de trabajo, ¿no? Ya la tenemos, y vamos a entrar en el tema de la distribución de frecuencia. Ahorita no hay ninguna base de datos, todo está limpio. Vamos a abrir esta base de datos, salarios quincenales, ¿sí? Si la queremos ver, ¿sí? Tenemos acá los 45 salarios de los 45 empleados, ¿no? ¿No? Son entonces, son los salarios quincenales, ¿no? Que uno cada empleado, ¿ok? Entonces vemos que es una variable no cualitativa, cuantitativa, es una variable cuantitativa y en este caso continua, ¿no? Continua, ¿no? Podemos ordenarlo si yo deseo, o salario, ¿no? Quiero visualizar y acá lo tenemos de los menores hacia los mayores, ¿ok? Entonces, bueno, para construir, ¿sí? Para construir estos cuadros, ¿no? Tengo que seguir una serie de pasos previos, ¿no? En caso que ya, digamos, por el expertise que tengamos respecto al manejo de la base de datos que uno va analizando, puede ya, digamos, saber cuánto es el promedio de su base, cuál es su valor máximo, su valor mínimo, ¿sí? ¿Ok? En este caso, como estamos recién viendo esta base, o enfrentándonos a esta base, vamos a sacar algunos pasos. El primer paso es calcular los valores máximos y mínimos. El valor máximo y el valor mínimo. Entonces, con el summarize puedo yo tener un valor máximo, como lo vemos acá, ¿sí? Un valor máximo y un valor mínimo. Acá lo tenemos, lo que está en los recuadros, ¿no? Entonces ahí podemos tener tanto un valor máximo como un valor mínimo.
Si quiero el rango, puedo calcularlo con un display, que es la diferencia entre el máximo menos el mínimo, ¿no? 82 menos 26 me da un rango de 56. Que me indica, digamos, cómo van a ir, o la amplitud, ¿no? En este caso de toda la base, de, digamos, los valores tanto máximos y mínimos, en el cual se pueden distribuir las observaciones. Otro opcional es con el Tab Stat. Pongo Tab Stat, que es una tabla de estadísticos, y le indico la variable, en este caso es el salario, el estadístico, ¿y qué estadísticos son? Que vamos a buscar el máximo, el mínimo, el rango y la muestra, el total de la muestra, ¿no? Entonces acá tengo el máximo, tengo el mínimo, tengo el rango y tengo la cantidad de la muestra. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, uno de los pasos, ¿no? Calcular el máximo, el mínimo y el rango. Ahora, el segundo paso es crear, ¿no? O tener eh, el aproximado del número de intervalos. Número de intervalos. ¿Por qué le digo el aproximado? Porque si bien es cierto, hay una regla, que es la regla de Sturger, que es para generar, en este caso, los intervalos, ¿no? Que ahí tenemos la regla que es K, que viene a ser la cantidad de intervalos, que va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de en este caso, de la muestra, ¿no? Ahora, eh, digamos, en este caso hipotético académico, ¿no? Vemos que son 45 observaciones, lo cual lo puedo aplicar, pero si nos enfrentamos a una base de datos un poco más amplia, ¿no? Entonces, estos intervalos de confianza calculados por la regla de Sturger, eh, bueno, pues sí nos generaría, digamos, algún algún problema, ¿sí? Entonces, esta regla es muy conveniente utilizarla para muestras, digamos, un poquito más resumidas, ¿sí? Para muestras un poco más resumidas. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular este intervalo, en este caso el display, de 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de la muestra, ¿no? En este caso 45. Entonces nosotros ahí tenemos 6.45, que es aproximadamente, digamos, 7 intervalos, ¿no? Si lo vamos redondeando. Ahora, una forma opcional es con el comando man db y la variable en este caso salario, ¿no? Que justamente, ¿no? Nos calcula, bueno, ¿no? Un Sturger, ¿sí? Los intervalos de Sturger, ¿no? Pero a través de los números, bueno, ¿no? En los números binarios, ¿no? Eh, bueno, en este caso es muy similar, ¿no? El 6,45 y el 6,49. Bueno, hablamos de 7 y siempre vamos a hablar acá también de 7. Ahora, la amplitud, ¿no? Que va a indicar, digamos, cada intervalo en qué amplitud va a tener, ¿no? Sé que tenemos un valor mínimo, por acá lo hemos calculado, es un valor mínimo de 26, ¿no? Va a arrancar, digamos, en 26, ¿no? Y en este caso, con la amplitud, ¿no? Que es 8, ¿no? Vamos a llegar o va a estar, digamos, hasta el 34, pero no cerrado, sino abierto. ¿Qué significa el 26 así con el corchete cerrado para él? Significa que si dibujamos una recta, va a coger el valor de 26, ¿no? Y de ahí hasta 34 va a tener como un valor abierto, que no lo va
a utilizar, ¿sí? O bueno, que no va a estar dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, el 26 va a estar contenido, el 34 no, entonces va a ir los valores del 26 hasta el 33. Y así vamos a ir construyendo en este caso los intervalos, ¿no? Ahora, para construir los intervalos, nosotros hemos utilizado, ¿no? El comando recode de la variable salario, ¿no? Y acá lo hemos puesto el intervalo, ¿no? Que va de 26 hasta 33, es igual a 1, y en este caso la etiqueta, ¿no? Que va a 26 cerrado, va a coger, y el 34 que va a ser abierto, o sea, no va a coger el 34, cogerá valores menores que el 34, ¿no? Entonces, en este caso el 34. El siguiente va desde 34, que va a coger, ¿no? Y hasta 41, que también lo va a recoger, ¿no? Y el 42 va a ser abierto. Y así sucesivamente hasta llegar a los 7 intervalos que vamos a construir. Estos 7 intervalos van a estar contenidos en la variable intersalario, ¿sí? Intersalario. Y bueno, acá le generamos su etiqueta y acá, bueno, vamos a generar, digamos, el cuadro de distribución de frecuencias de una variable cuantitativa, ¿no? Continua. ¿Mm? Ok, entonces, bueno, nos quedamos acá, eh, el display, ¿no? En este caso de la amplitud, que es 8, y en este caso, ¿no? Como va de 26 hasta el 34, ¿no? Que va de 8 en 8, ¿no? Ok. Genero mi intervalo y la etiqueta, ¿no? De la variable salario, ¿sí? Como ustedes ven, se ha generado, ay, perdón, se ha generado, ¿no? A ver, vamos a ver si se ordena bien. Salario, ay, salario, está. Ah, ya. Bueno, sí, están ordenados. Y como vemos, ya tenemos el intervalo de confianza. Si yo quiero ver, digamos, los valores, no label, y ahí tenemos, ¿no? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿no? Ahí ya tenemos el intervalo del salario, ¿no? Y que se va a ir, eh, bueno, ¿no? Agrupando dentro del valor del salario que tiene cada empleado, ¿no? Como dijimos, son 45 salarios, son 45 empleados. ¿Ok? Entonces, después de generar eso, vamos a crear nuestra tabla, en este caso del intervalo de salario. Y acá lo tenemos, ¿no? Tenemos acá el intervalo de salario, ¿no? Como vemos, el primer recuadro es el intervalo. La segunda columna viene a ser la frecuencia absoluta. El cuadro de color amarillo viene a ser la frecuencia relativa. Y acá el verde eh, es la frecuencia acumulada, ¿no? Es la frecuencia acumulada. ¿Ok? Entonces, como ven, eh, acá ya hemos construido nuestro cuadro, ¿no? Nuestro cuadro, nuestro tabulado, cuadro, ¿no? De la distribución de las frecuencias, en este caso por intervalos, ¿no? Por intervalos. ¿Ok? Espero que les haya servido
mucho, que les sirva mucho, ¿no? En este caso solamente es algo cortito y solamente de algo puntual dentro de la parte metodológica y dentro de los cálculos, en este caso, de de las distribuciones, porque tenemos tanto distribuciones de una variable también cualitativa, ¿no? Aparte de la cuantitativa, tanto continua como discreta, ¿sí? Ujú. Ok, entonces, bueno, es algo, algo cortito, como les repito, y bueno, nos estaremos viendo en en otro video. Gracias, que tengan unas buenas noches.